Ulises Munaya. Ulises es un profesional biólogo especializado en diversas universidades en la gobernanza internacional del mar y las pesquerías. Tiene una amplia experiencia nacional e internacional. En el caso de su experiencia internacional, ha sido durante 12 años coordinador regional del programa de mares regionales para el Pacífico Sudeste, del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, ha sido director científico de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, además de consultor de la FAO, del Asian Development Bank, entre otros, y a nivel nacional ha sido director general de extracción del Ministerio de Pesquería, miembro del Consejo Directivo del IMARPE, asesor de la presidencia del Consejo Directivo de MARPE, entre otros. Ulises tiene una amplísima experiencia, no tenemos el gusto de tenerlo como nuestro asesor actualmente, así que bueno, nos va a presentar una presentación sobre la investigación y ordenación del jurel y el calamar gigante en el marco de la OROP. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Elena, por tu presentación. Muchas gracias a los participantes. Siempre el público en general se ha preguntado en los últimos años, digamos, qué cosa es la OROP. Y muchos me han pedido, por favor, digamos, díganos qué es la OROP, en qué consiste, cómo se formó, de dónde surgió y qué objetivos tiene este organismo regional de ordenamiento pesquero del Pacífico Sur, ¿no? Básicamente tiene que ver con la alta mar. Ahí vemos algunas figuras de la pesca de arrastre del jurel, digamos, en la alta mar, la pesca de cerco en la alta mar, y tenemos, pues, digamos, una flota calamarera industrial de alta mar, digamos, como figuras. Voy a tratar algunos aspectos relacionados, en principio, a los organismos regionales de ordenación pesquera, luego el marco jurídico internacional de los organismos regionales de ordenación pesquera, el organismo regional de ordenación pesquera, la convención, el proceso de evolución de las bases científicas, las medidas de conservación y ordenación del jurel, asignación de cuotas por países, el calamar gigante, próximo recurso a ser regulado. O sea, básicamente en el contexto internacional, todo esto en el contexto internacional. Las bases jurídicas, ¿por qué se crean los organismos regionales de ordenación pesquera? Fundamentalmente hay dos artículos del Convenio del Mar, de la Convención del Mar. Primero, el artículo 63, las poblaciones transzonales, que tienen dos aspectos o dos características, porque el derecho del mar tiene, pues, disposiciones relacionadas a especies, pero de acuerdo a los comportamientos que tienen cada una de las especies. Por ejemplo, tenemos las especies transzonales, las especies altamente migratorias, las especies sedentarias, las especies anádromas, las especies catádromas. Cada una de estas tienen, pues, sus disposiciones pertinentes. En este caso, el artículo 63 se refiere específicamente a las especies transzonales que tienen, pues, un poder de migración no tan alto como las especies como el atún y otras especies que le llaman altamente migratorios. En el caso de las especies transzonales, el artículo 63 de la CONVEMAR básicamente tiene dos partes. En una de las primeras se refiere a las especies transfronterizas, es decir, cuando dos estados comparten un recurso, tienen que cooperar para poder administrar esos recursos. Y esta segunda parte de este artículo 63 es sumamente importante para las especies transzonales. Cuando dicen que en el caso en que en la zona económica exclusiva, como en la alta mar adyacente, se encuentren las mismas poblaciones del estado ribereño y los estados que pesquen en el área adyacente, o sea, los pesqueros de la alta mar, procurarán cooperar por conducto de los organismos regionales de ordenación pesquera para la conservación de las poblaciones en el área adyacente. Es
es decir, en el área de alta mar. Eso dice la Convención del Mar. O sea, tenemos que tener como punto de partida esta disposición de la Convención del Mar, en el área adyacente, es decir, más allá de las 200.000. Pero en el caso de las poblaciones altamente migratorias, la figura es diferente. Como les decía, la Conmemar trata especie por especie y tiene disposiciones especiales para cada una de las especies que regula, de acuerdo, digamos, a su comportamiento. En el caso de las especies altamente migratorias, se dice que los países ribereños y los estados que pesquen en la alta mar deben cooperar tanto dentro de la zona económica exclusiva como fuera en el alta mar, es decir, en todo el rango de distribución de la especie. Esa es la diferencia entre lo que establece respecto a las especies transzonales y las especies altamente migratorias. Pero este acuerdo sobre poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios, que es un acuerdo de Nueva York que se firmó en el año 1995 como complemento, digamos, como ampliación a las disposiciones de la Convención del Mar, es fundamental porque si vemos el artículo 7, habla sobre un nuevo concepto que se llama el criterio o la compatibilidad de medidas, en la cual dice que digamos, los estados costeros y los estados y los organismos del alta mar deben cooperar para que las medidas que se adopten sean compatibles, de manera que pueda tener éxito las medidas de conservación. Aquí, digamos, en estas medidas interinas trata igualmente de dos aspectos, de dos tipos de especies, las especies transzonales y altamente migratorios, prácticamente con los mismos conceptos que tiene, digamos, la Convención del Mar. Es decir, para el caso de las especies transzonales, tiene que cooperar básicamente para el alta mar, pero para el caso de las especies altamente migratorios, tiene que existir esa cooperación entre los estados costeros y los estados de alta mar en todo el rango de distribución de las especies altamente migratorias, tanto dentro como fuera de las zonas económicas exclusivas. Entonces, Chatham House es una publicación sumamente interesante sobre los organismos regionales pesqueros que se editó en el año 2007. Dice que una de las grandes innovaciones del acuerdo de poblaciones de peces fue colocar a las OROPs en el corazón de la ordenación de las pesquerías. Las áreas de jurisdicción de los organismos regionales de poblaciones de peces transzonales, aquí estamos viendo solamente unas áreas de las especies transzonales. Vamos a ver acá que tienen pues ciertas áreas de competencia. Algunos como las áreas, las OROPs de poblaciones transzonales, tenemos el CIAFO, el CAMELAR, que este es uno de los principales, digamos, organismos en la cual Perú forma parte, ¿no? Que es para la conservación de los recursos vivos de la Antártida, es un organismo de ordenación pesquera, la parte de los recursos vivos de la Antártida. El CIAFO, Southeast Atlantic Fishery Organization, el NAFO, Northeast Fishery Organization, North Atlantic Fishery Organization, y otros que se estaban formando en esa oportunidad, que es el CIOFA, que es prácticamente una organización pesquera del Atlántico sureste, ¿no? Esta parte, digamos, es el Índico, y esta figura, que esta publicación es del año 2007, prácticamente existía una especie de efervescencia en esa oportunidad entre los países de la CPPS, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, de tratar de hacer una organización para el alta mar que le llamaron el Acuerdo de Galápagos. Efectivamente, duró 3 años más o menos en la negociación y se firmó el convenio, entró la ratificación, ratificaron algunos países, pero no completaron las 4 ratificaciones que tenían que cumplir. A raíz de que este convenio prácticamente fracasara, en cierto modo,
Chile, Australia y Nueva Zelanda empiezan a promover, digamos, una nueva organización. De ahí surge la Organización del Pacífico Sur. Aquí tenemos más amplio, digamos, tenemos más o menos 38 organismos regionales pesqueros. Ojo, que es muy diferente a los organismos regionales de ordenación pesquera. Tenemos 38 organizaciones de ordenación pesquera, pero tenemos solamente 17 organismos de ordenación regional pesquera. Esa es la diferencia. El primero, digamos, básicamente trata sobre cuestiones de asesoramiento, cuestiones de política, como el caso de la CPPS, por ejemplo. La Comisión Permanente del Pacífico Sudeste no tiene la facultad de dictar medidas de ordenación y protección de los recursos. Así existen otras especies, pero sin embargo solamente existen 17 que estamos viendo en el mapa, una serie de organizaciones que prácticamente han parcelado todas las áreas del mar. No queda prácticamente las áreas están bajo competencia de ciertos organismos internacionales. Aquí tenemos la OROP, se llama SPREPMO, South Pacific Regional Fishery Management Organization, que tiene pues una área importante. Tenemos el área del CIAT, prácticamente amplia, de 60 grados norte por todo el 150 grados hasta los 60 grados latitud sur, ¿no? Digamos, y así tenemos otras organizaciones y varias organizaciones como el Western Central Pacific Fishery Commission, que es una organización también atunera. Luego tenemos el Pacific Salmon Commission, por ejemplo, que tiene que ver con toda esta área dentro de las 200 millas para cooperar entre Estados Unidos y Canadá. Tenemos North Pacific, North Pacific Fishery Commission, ¿no? Anadromous Fishery Commission. Esto se refiere a pesquerías anádromas, entre ellas obviamente el salmón. Y así tenemos una serie de organizaciones. Tenemos organizaciones que tienen que ver, como el caso como el caso nuestro, como con jurel y otras especies. Hay 5 organizaciones atuneras, hay 3 o 4 organizaciones salmoneras. Entonces, básicamente están parceladas en ese sentido todas las áreas marinas. Aquí hay algo importante. De anádromos básicamente cubre este área, pero fuera de las 200 millas, como vemos acá. Y la mayoría cubre fuera de las 200 millas, en esta parte también. Estamos viendo que están fuera de las 200 millas, ¿no? Algunas, como lo de la comisión que tiene que regular el atún, ellos sí pueden, digamos, entrar, digamos, inclusive hasta las 200 millas de cada uno de los países. Ahora vamos a ver, después de la explicación más o menos de carácter general de la parte jurídica y también de las OROPs y las misiones que tienen las OROPs en el mundo, un poco ver lo que es, digamos, esta Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur y el convenio sobre la conservación y ordenación de los recursos pesqueros en la alta mar del Pacífico Sur. El proceso, evidentemente, hasta la actualidad, digamos, son 9 años desde que empezó el proceso de negociación, 3 años de completa y profunda y dramática negociación en ciertos aspectos para la aprobación del convenio. Luego una fase preparatoria, 3 años, y luego ya la entrada en vigor. Hasta la actualidad ya tenemos 3 años más de funcionamiento de la OROP. En todo ese proceso de preparación se han realizado pues, 8 consultas internacionales durante 3 años para poder negociar un convenio, ¿no? Y este convenio entra se firma el convenio en el año 2009, en noviembre de 2009 se concluye las negociaciones. Se realizan 3 reuniones preparatorias en las que también, digamos, adoptan medidas interinas para poder, digamos, regular, digamos, algunas especies y que no se espere el momento en que entre en vigor, porque había algunas especies, como el caso del jurel, que estaba, digamos, prácticamente en declive y era necesario
protegerlo, era necesario recuperarlo, y de ahí se dictan algunas medidas interinas que más adelante vamos a ver. El convenio entra en vigor en el 24 de agosto del 2012, o sea, prácticamente un poco más de 2 años, ¿no? Perú no ha ratificado todavía, digamos, este convenio y participa como parte cooperante no contratante. Como le dije, se han llevado a cabo tres reuniones de la comisión y actualmente miembros de esta comisión, de este organismo, son 13 partes de Asia, de Europa, América Latina, el Caribe y la Oceanía. Colombia, Estados Unidos y Perú todavía no han firmado, a pesar que ellos han participado activamente en las negociaciones, no han ratificado este convenio. El texto del convenio, como todos los convenios modernos sobre regulación de las especies, tiene su fundamento en el derecho del mar, en el Acuerdo de Nueva York, el Código de Conducta para la Pesca Responsable, textos de otras convenciones y las recomendaciones para las mejores prácticas de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, del Chatham House del año 2007. Todo eso ha recogido, todo eso ha servido, digamos, para ir construyendo un texto moderno de acuerdo, digamos, a la evolución del nuevo derecho al mar, para tener, digamos, incorporado en ese convenio. El convenio tiene, pues, como, si leemos otros convenios, como el último, la Convención de Antigua del atún, u otros, digamos, del otro lado del Pacífico, y sobre todo los que se vienen dictando últimamente, tienen más o menos la misma estructura. Evidentemente, el objetivo aquí de este convenio es asegurar la conservación y el uso sostenible a largo plazo de los objetivos pesqueros a través de la aplicación del criterio precautorio y el enfoque basado en ecosistemas. Ahí viene la modernidad que incorpora, digamos, dentro de sus objetivos estos dos enfoques, ¿no? Los nuevos enfoques que surgen a partir de la Conferencia de Río, como el criterio precautorio o el enfoque basado en ecosistemas. O sea que este organismo tiene esa función, ese objetivo de incorporar esos conceptos. Entre otros aspectos, comprende también la compatibilidad de medidas, por ser, digamos, una especie transzonal, en la que tiene que ver, digamos, pesquería en aguas jurisdiccionales, la pesca en alta mar, y el área de aplicación, como todos los convenios, tienen su área. Hemos visto en el mapa anterior cómo las organizaciones regionales tienen su área de competencia, a fin de que en esa área de competencia se puedan dictar las medidas de regulación de las especies. No podía faltar el comité científico, que es la base fundamental para el funcionamiento de todos los organismos regionales de pesca, porque necesitan fundamentalmente de la ciencia para poder, digamos, dictar medidas de conservación y regulación. Tenemos el comité técnico y del cumplimiento y 2 organismos subregionales, uno de ordenación para el Pacífico Oriental y otro para el Pacífico Occidental. El comité de administración y secretaría, todo eso es la estructura de la organización, de cómo funciona esta organización regional de ordenación pesquera. Obviamente también este organismo tiene, pues, digamos, esta convención tiene un artículo relacionado a las medidas de conservación y ordenación. La participación de pesca, que es la parte fundamental, la asignación de cuotas, en este caso, digamos, contempla 10 criterios para la asignación de cuotas. Los deberes del Estado rector del puerto y del Estado de bandera, que es básicamente elemental, fundamental, que un organismo internacional, que un convenio internacional tenga que comprender estos aspectos relacionados a los deberes y obligaciones de los estados. El monitoreo, cumplimiento, ejecución y solución de controversia. Ese es el esquema prácticamente general de los organismos regionales de ordenación pesquera. El área de competencia de esta organización, pues, como vemos, digamos, fuera de las 200 millas de la zona costera del Pacífico de Sudamérica, digamos, luego se extiende, digamos, hacia el otro lado del Pacífico, hasta Australia,
siempre respetando las 200 millas de todos los países, incluidos los estados isleños que están en la mitad del Pacífico. Entonces todo esto, digamos, cubre prácticamente un vacío. Esta OROP cubre un gran vacío que se tenía en el Pacífico con respecto a las especies transzonales, ¿no? Vamos a ver el área de competencia de la CIAT, por ejemplo, es hasta la mitad del Pacífico, ¿no? Y de la nueva organización atunera del Pacífico Occidental es esta área. En la práctica estamos cubriendo todo el Pacífico con medidas de ordenación, ¿no? Pero lo importante ha sido la creación de esta Organización Regional de Ordenación Pesquera que cubre esos vacíos que antes se tenía con respecto a especies transzonales. Mucho se ha hablado, digamos, de la organización, de que es un organismo de administración, conservación del jurel. Siempre hemos vinculado a la OROP con el jurel, pero sin embargo la convención no es para el jurel fundamentalmente, sino es para una serie de especies transzonales. Acá vemos, digamos, una gama de especies en las cuales cubre, digamos, la competencia de esta organización. Tenemos el Trachurus murpi, el jurel, Scomber japonicus, que es la caballa. Tenemos el Orange Rafi, que es un recurso valioso, muy importante para el otro lado del Pacífico, que prácticamente está igualmente en la alta mar y dentro de las 200 millas, pero a grandes profundidades, los cañones submarinos, etc. Y luego el alfonsino, que es un recurso que también lo explotan en Chile, pero que es fundamentalmente en el otro lado del Pacífico. Y una serie de especies como los oriones, los oreos, ¿no? Que son de agua muy profundas por las características que tienen estas especies, ojos bastante prominentes, ¿no? Por la profundidad y por la presión, y especies como el calamar gigante y otro tipo de calamares y langosta de profundidad, ¿no es cierto? Entonces son todas esas especies de competencia de la OROP, no solamente es el jurel. Se trabajó sobre el jurel debido a que es una de las especies de mayor importancia pesquera desde el punto de vista comercial. En el momento en que se empieza a trabajar con esta organización regional, se piensa primeramente en el jurel. El jurel, digamos, la especie más importante y prioritario, y hasta la fecha, digamos, prácticamente concentra toda la atención de la OROP sobre el estado del jurel. Este convenio tiene algunos artículos que podemos considerar claves, que fue, digamos, en el momento de la negociación, los artículos más difíciles, de cierto modo, digamos, de conciliar, de ponerse de acuerdo, que justamente demoró muchas sesiones, ¿no? que ocupó muchas sesiones para ponerse de acuerdo. Uno de ellos es el artículo 4, la compatibilidad de medidas de conservación, ¿no? Fue una discusión igual, porque en principio al incorporar estas medidas se quería que, al igual que el atún, que el área de jurisdicción sea a partir de la costa de los países hasta fuera de las 200 millas, la alta mar, pero partiendo de la zona costera, partiendo, digamos, de las costas de los estados ribereños, como el caso del atún. Pero aquí fue una discusión fuerte, tensa, dura, para que se considere lo que está dispuesto en la Convención del Mar, en el Acuerdo de Nueva York, etc. Y finalmente se consideró que la compatibilidad de medidas sea, digamos, un artículo que respete, digamos, la jurisdicción de los países. Otra discusión también tensa fue en relación a los comités subregionales de ordenación del Pacífico Oriental y Occidental, o sea, partir de la mitad del Océano Pacífico y tener un organismo subregional, el
Pacífico Oriental y en el Pacífico Occidental para la administración de las pesquerías. Perú, en principio, al inicio, se opuso, digamos, a esas propuestas de crear, digamos, dos subregiones, pensando en el futuro, porque si dividíamos en dos subregiones, evidentemente, en el momento de la votación, en el lado del Pacífico Occidental, donde estaba Chile, Ecuador, Colombia, ¿no? Podrían tener más votos en contra de Perú, sobre todo cuando existen ciertas afinidades entre Chile y Ecuador, digamos, en estos temas de carácter pesquero y en temas de carácter marítimo. La toma de decisiones, otro artículo que tomó, digamos, mucho tiempo, discusiones también, digamos, tensas. Evidentemente, el consenso es fundamental, la adopción del consenso para la toma de decisión, ¿no? Se partió desde esa premisa y se adoptó como medida, como regla general, el consenso para la toma de decisiones. Pero cuando se agota, digamos, los esfuerzos para alcanzar el consenso, en casos o en cuestiones de procedimientos, se adopta por mayoría. Y luego, cuando son cuestiones de sustancia, ¿no? Se adopta por las 3/4 partes de los Estados miembros. En las medidas de conservación, aquí hay algo fundamental, ¿no? La Comisión debería establecer la captura total permisible y el esfuerzo total permisible en el área del convenio, o sea, en la alta mar, ¿no? Pero aquí viene este artículo 24 que fue también una discusión que duró varias sesiones, porque yo creo que uno de los más complicados para llegar a un acuerdo, porque Chile quería desde el inicio de que la Comisión tenga competencia dentro de las 200 millas. Y nosotros, Perú y otros países, fundamentalmente, queríamos que se respetaran los instrumentos internacionales y que la convención sea para la alta mar. Entonces, se introduce este artículo 24 ya después de varias sesiones. Había un momento en que realmente no se podía avanzar. Y para poder avanzar, digamos, se llegó a este acuerdo que con el expreso consentimiento del Estado costero, la Comisión debe establecer la captura total permisible y el esfuerzo total permisible en todo el rango de distribución de recursos. Ahí se figura el que quiere, digamos, consciente y pueda dictarse medidas dentro de sus 200 millas. Y el que no quiere, como el caso de nosotros, no se dicta la medida dentro de las 200 millas. Y la participación de la pesca de los recursos pesqueros, la asignación de las cuotas, es la parte también más sensible del convenio, ¿no? Pero ahí se llegó a un acuerdo, creo que tomando, digamos, como referencia otros convenios o las recomendaciones de Chatham House, ¿no? De que se tomaran los 10 criterios para incorporar en la participación de las cuotas, la parte más importante de todo el convenio. Y muchas veces algunos países no van, digamos, o con el afán de cooperar, participar, digamos, en la cooperación de los recursos, sino simplemente van a las reuniones para decir cuánto me toca, o sea, cuánto de cuota voy a tener. Y ahí viene, digamos, en las reuniones de la Europa, fuertes, digamos, discusiones, negociaciones para adoptar finalmente, digamos, una decisión. En las bases científicas, importantísimo, digamos, en esto de la Europa, ¿no? Porque cuando se reúnen por primera vez en Hobart, en el año 2006, en la primera reunión de la conferencia para empezar la negociación, inmediatamente se pensó en la parte científica. La parte científica se creó, pues, inmediatamente el grupo de trabajo científico. El grupo de trabajo científico para que tener bases científicas para inmediatamente dictar algunas medidas de regulación y de conservación de las especies. El grupo de trabajo científico se puso como primera tarea,
la elaboración de perfiles de las especies. Los perfiles de las especies básicamente es una compilación de todo tipo de información de carácter científico, de trabajos científicos existentes, para tener una figura completa del recurso desde el punto de vista biológico pesquero, ¿no? Que sirva de alguna manera para ir ya dictando algunas medidas de regulación. Entonces, cada una de esas especies que hemos visto tienen sus perfiles, es decir, documentos que compilan todas las informaciones desde su biología, su alimentación, su reproducción, su migración, su pesquería y el estado del recurso en que se encuentran cada uno de ellos. Y a eso se dedican en principio los científicos, obviamente. La primera tarea de que científicos de los países se sienten en una mesa, evidentemente, cómo trabajamos en el ámbito científico. También, digamos, obviamente, la necesidad de intercambiar y sobre todo cooperar en el intercambio de información. Se elaboraron estándares, formularios para el intercambio de información y de datos. Después de los perfiles del proyecto, bueno, ¿ahora qué? Los científicos se preguntan, ¿no? Nuestro objetivo fundamental es la conservación, pero tenemos que seguir trabajando. Bueno, en el caso del jurel, que era la prioridad, empiezan a pensar en el jurel como principal especie. Se indica que debemos conocer la estructura de los stocks, en principio, porque normalmente en la administración de las pesquerías hay que hacerlo stock por stock, porque cada uno es una unidad biológica con características propias. Entonces, para eso se crea un grupo de trabajo de estructura de poblaciones del jurel. Se establece un equipo y se recomienda la necesidad de realizar un taller específico sobre la estructura de los stocks del jurel. Y ese taller se realiza en Chile en el año 2008, con una amplia participación donde se presentaron 25 trabajos específicamente sobre estructura de stocks, con 50 participantes, 50 científicos participantes, y se elaboran, finalmente se concluye en unas hipótesis, después de las discusiones, de las hipótesis. Todo esto que estamos viendo, para los que no están familiarizados con el OROP, digamos, toda esta figura de blanca rayada es básicamente la distribución, el área de distribución del jurel. Viene desde el norte, desde Ecuador, por Chile, y de aquí se prolonga, y luego de la parte sur, se extiende hacia el otro lado del Pacífico, cerca a Nueva Zelanda y cerca a Australia, en toda esta zona. Este es el área de distribución del jurel, ¿no? Pero eso no quiere decir que en todo esto se encuentre el jurel. El jurel se encuentra en algunas partes, pero estos son los hallazgos que se hicieron del jurel. En la parte de Nueva Zelanda y Australia, las poblaciones que existen son pequeñísimas. A veces son, digamos, de captura incidental, son rezagos de especies que en alguna oportunidad migraron hasta esta zona, pero se quedaron a vivir en la zona, pero su población es muy escasa. En este taller, igualmente, hubo ya cierta tensión también en las discusiones, porque la posición de Chile cambió drásticamente por razones políticas y económicas, porque en sus trabajos, inclusive, digamos, en los trabajos oficiales que presentaban sobre el jurel, ellos sostenían la existencia de dos stocks, el stock peruano y el stock chileno, dos stocks separados. Pero en esta reunión cambiaron de opinión por presión básicamente política para sostener los científicos que la existencia de un solo stock, ¿no? Por conveniencias. ¿Por qué por conveniencias? Porque ya se estaba pensando que en la oportunidad en que se asignen las cuotas puedan, digamos, tener una mayor participación en las pesquerías, con mayor, digamos, captura histórica dentro de sus aguas de jurisdicción, y en la alta mar podrían tener una captura histórica mayor y poder participar. Entonces, a ellos les convenía poder, digamos, trabajar como una sola unidad de stock. Entonces,
En este taller, Perú sostiene que hay dos stocks, el stock peruano y el stock chileno. Entonces a eso se le llama la hipótesis 1, ¿no? De acuerdo a los resultados de la reunión. Y luego, la hipótesis de Chile, esto es una especie de discusión primero entre Perú y Chile. Y Chile defendiendo la existencia de un solo stock, tanto en Perú como en Chile. Luego viene otra discusión entre Chile y los rusos. Los rusos que pescaban más en esta zona creían que habían varias poblaciones. Y tenían papers, tenían documentos, tenían algunas fundamentaciones. Chile, con respecto a la tesis de Rusia, decía que este es un solo stock, que existe por lo menos hasta los 120 grados en el Pacífico. Luego, Rusia diciendo que hay más o menos más de 4 stocks. Esas son las 4 hipótesis que surgieron de esa reunión que hasta ahora persiste. Pero sin embargo, estudios recientes de la Unión Europea, ¿no? Que la Unión Europea hizo un proyecto con su propio financiamiento para seguir estudiando este tema de las hipótesis y de la estructura de stocks del Jurel. En la hipótesis 1 nos indica la Unión Europea, que acaban de presentarlo. Esto lo presentaron incluso, digamos, en la reunión de Oakland el mes pasado, en la reunión de la Comisión. La Unión Europea, como un avance, digamos, presentó los resultados de su proyecto y presentaron estos resultados. Primero, una hipótesis que es una sola, que se extiende en el Pacífico, casi hasta la mitad, casi ya no consideran las pequeñísimas poblaciones que hay frente a Nueva Zelanda y Australia. Y luego, la hipótesis 2, estamos viendo allá, ¿no? Que son de esos 2 stocks, uno peruano y otro chileno, que se extiende hacia el alta mar, pero sin embargo que se juntan, hay cierta interrelación entre ambos. Y la hipótesis 3 se dice que hay una sola población en este lado del Pacífico y otra en la alta mar. En la hipótesis 4 tenemos 2 stocks separados, acá que prácticamente hay relación, y una de alta mar. Y aquí lo que dice François Gerlotto de la Comunidad Europea, las patchy population, o sea, las poblaciones aisladas entre sí, pero que pertenecen a la misma, que tienen una estrecha relación entre ellos, y aquí igualmente, digamos que hay una estrecha relación entre ellos. Pero yo me quedaría con esta hipótesis de 2 stocks, o tal vez con esta, de un stock peruano y otro chileno que se extiende hasta la mitad del Pacífico, más o menos. Pero la conclusión que da este documento, como adelanto, como avance que escuchamos, digamos, en la reunión de Oakland, es que la estructura de poblaciones es mejor descrita en el concepto de metapoblación. Existe una unidad de población frente a Perú y otro frente a Chile en el alta mar con intercambio de peces. Bueno, por lo menos ya hay un avance de un estudio. Y luego, otra conclusión es que la estructura de población Jurel es mejor representada por 2 stocks. Uno frente a Perú y otro a Chile. Estos pueden ser evaluados separadamente, pero los objetivos de manejo deben ser establecidos conjuntamente. El último dice que el manejo sobre la base de 2 stocks, uno frente a Perú y otro frente a Chile, extendido hacia el alta mar, o sea, esto más o menos, es considerada como la más precautoria. Eso es lo que va a presentar, porque en esta oportunidad, como no fue una reunión científica, sino una reunión política en Oakland, escucharon simplemente y dijeron que debe ser sometida, digamos, a que se evalúe, digamos, en la reunión próxima científica, que no se sabe si se va a realizar en Vanuatu o tal vez, digamos, en Oakland. No, todavía está pendiente. Muy bien, después de esto ya tenemos la hipótesis. ¿Qué hacemos después de la hipótesis? Bueno, los científicos se pusieron a trabajar y dijeron, bueno, empecemos a evaluar el recurso. Para el proceso de evaluación, primero, Perú, digamos, fue sede de un taller de evaluación de poblaciones. En este taller participantes presentaron sus respectivas metodologías.
porque Chile, Perú, Ecuador, Chile, Perú y Rusia, por ejemplo, tenían diferentes métodos de evaluación. Por ejemplo, el primer método, digamos, era aplicado por Chile, que es el Statistical Catch at Age Model, o sea, el modelo estadístico de captura por edades, y luego el modelo evolucionario de Perú, el ICA Model, el TISBA Model, es un modelo ruso que cuando nos explicó casi nadie entendía, ¿no? Pero sin embargo, digamos, se trabajó también con su modelo, pero que también en algún momento en realidad son algo especiales los rusos, digamos, tienen sus formas de trabajar. Y se presentó también un modelo especial, es el del SKA, digamos, es el Statistical Catch at Age de Alaska, que sirvió como referencia en todo esto, ¿no? en este ensayo. Luego, después de todo esto, evidentemente se siguió trabajando incluso para poder encontrar un solo modelo. Un solo modelo, hicieron un trabajo en Seattle. En Seattle, digamos, prácticamente ya se configuró, digamos, un nuevo modelo único basado en el modelo de referencia de Alaska que le denominaron el modelo conjunto del Jack McCarry. En el 2009 ya prácticamente se empezó a trabajar ya con algunos indicadores, porque al principio se quiso hacer con una simulación de datos. Bueno, ya tenemos el modelo, pongamos los datos, no la tenemos en este momento, pero podemos simular. Se presentaron datos simulados y no fue muy bien, digamos. Pero después, en la reunión de Oakland, se les exigió a que todos lleven sus datos, pero no llevaron sus datos, pero sí llevaron sus informes nacionales. Pero en esos informes nacionales existían unos indicadores sumamente importantes. Se empezó a trabajar con esos indicadores y de ahí, digamos, sale ya una primera recomendación de que el Jurel está en una pésima situación, con todos los indicadores, ¿no? Por ejemplo, ahí decía, pero a raíz de esto, esta reunión científica recomienda que para detener una mayor declinación, porque se veía que estaba declinando la población del Jurel y recuperar el nivel de población del Jurel, se requieren medidas urgentes y adecuadas para limitar la mortalidad de pesca a niveles sostenibles. Los indicadores sugieren que este requeriría disminuir la mortalidad por pesca, dada la actual declinación de los estimados de biomasa. Un decrecimiento en la mortalidad por pesca requerirá una reducción de la captura completa. Es decir, ya existe la necesidad de regular primero el esfuerzo, después, digamos, la captura, porque el recurso estaba, pues, en una situación de riesgo. En la reunión de Chile ya se hace una evaluación verdadera, con datos reales, ¿no? Todo eso es una evolución. Ya todos tienen datos, se organizaron muy bien y se aplica este modelo que hasta ahora se sigue empleando, el modelo conjunto del Jurel y las estadísticas de captura por edades, un modelo de evaluación acordado el taller en Seattle. Ya se puede observar, digamos, algunos indicadores donde se ve, pues, una tremenda disminución que mejor lo vamos a ver en una figura, pero que sin embargo podemos decir que la biomasa total de 27 millones de toneladas del año 1987 del Jurel en todo el área del Pacífico disminuye a solamente 2.1 millones de toneladas. Aquí vemos algunas figuras, básicamente la biomasa desovante también en declive, después de llegar a un pico, el reclutamiento también en declive, pero, digamos, la mortalidad por pesca incrementada, y aquí la biomasa también en declive. O sea, todas las digamos, todas las componentes, digamos, todos los indicadores nos va mostrando que el tema del Jurel está, pues, en una crítica situación. Aquí todavía podemos ver con más énfasis la biomasa sin pesca, que podría llegar a 40 millones como máximo, y la biomasa con pesca, que puede llegar, digamos, a los 20 millones, pero que ha venido declinando hasta alcanzar, pues, una biomasa de 2 millones de toneladas.
Igual, digamos, en otros modelos que se aplican en esto, digamos, hay un declive. Esta es la última que se hizo en Honolulu, en Hawái, una ligera recuperación, pero también aquí hay que tomar en cuenta que están considerando un reclutamiento de los 10 últimos años, pero si se tomara 10 o 15 últimos años, pero si se tomara el reclutamiento de los últimos 5 años, esto no sería así, sino básicamente bien abajo. Todo depende, digamos, de qué rango de años puedes tomar para tus proyecciones. Esto es hasta el año 2020. En Viña del Mar, la recomendación es básicamente que, justamente hablando del promedio de los últimos 5 años de reclutamiento, que es lo más bajo, y proyectando el 2020, hay 100% posibilidad de que la biomasa continúe declinando a los actuales niveles de 750.000 toneladas. Pero ahora ya no es 750.000 toneladas, eso fue del año 2010, ¿no es cierto? Ahora llegamos más o menos a no más de 440, etcétera, o 460 la última vez, pero sin embargo, si se sigue, en esa oportunidad se seguía disminuyendo las capturas, podríamos incrementar ligeramente los niveles de biomasa. Entonces, una recomendación es que, dada la actual biomasa y la probabilidad de una rápida declinación de los niveles de captura, será requerida inmediata la reducción de captura para prever una mayor declinación de la biomasa. Ya están recomendando una reducción de la captura. Esto es patética prácticamente. Aquí vemos diferentes flotas. Esta flota es del norte de Perú, esta azul, perdón, del norte de Chile, azul que en los últimos años prácticamente casi ya no tienen, apenas tienen capturas incidentales. Este de acá, digamos, es el centro-sur de Chile, que después de 4,5 millones disminuye drásticamente en apenas 5 años, ligeramente sube y actualmente estamos pues en niveles bajísimos para llegar a un poquito más de 400.000 toneladas. Y la flota de alta mar, que antes, digamos, pescaba hasta más o menos 1992, dejó de pescar esta flota de alta mar. Luego empezó nuevamente en el año 2002 más o menos, una flota de alta mar que pescaban aproximadamente entre todos casi 900.000 toneladas. Era buena captura. Algunos países como la Unión Europea pescaba 120, 140 toneladas. Vanuatu y también, digamos, China eran los principales pesqueros. Y igualmente, digamos, están pues disminuyendo al mínimo. Es algo patético. La biomasa, de acuerdo a los modelos, igual tiene pues un declive tremendo. O sea, estamos viendo que todos los indicadores nos muestran claramente de que la situación del jurel está pues en una situación bastante crítica. Estas son las figuras bastante interesantes. Lo que hacía la Unión Europea cuando decía en los mejores momentos que capturaba pues aproximadamente 140.000 toneladas, esta era la captura que hacía frente a Chile, porque todo lo que se hace, cuando hablamos de la captura de alta mar, siempre estamos hablando del sur de Chile. Es la única zona de concentración del jurel para la alta mar. No hay otra zona. No tenemos nosotros frente al Perú, por ejemplo, una flota de captura del jurel. En ese año del 2008 teníamos esta captura importante, pero en el 2011 ya teníamos esta captura. Realmente preocupante, ¿no? Y esta es la de Chile, en el año 2011 también, donde todavía capturaban una buena cantidad, que tienen estas capturas desde el norte de Chile, en toda esta zona, y luego se prolongan al alta mar hasta esta zona. Ellos tenían una pesca importante en la alta mar, sumamente importante. Bueno, ¿por qué esto en Chile? ¿Por qué este colapso? Una ONG evidentemente ha hecho un pequeño estudio sobre lo que ha pasado, digamos, allá en Chile, y dice pues que en las deficiencias del manejo pesquero se encuentra una de las principales causas de agotamiento de recursos jureles en las aguas de la zona económica de Chile.
Eso lo dice Oceana en el año 2010, ¿no? Porque es verdad, realmente es cierto que en Chile, por ejemplo, acá vemos un cuadro en el cual IFOP, la entidad científica, recomendaba una determinada cantidad, pero por encima del IFOP tenías el Consejo Nacional de Pesca que determinaba la captura final. Digamos acá, digamos el año 2003, IFOP decía 1.300, pero ellos, sin embargo, adoptaban 1.475.000 toneladas. Y así en todas vamos a ver mucho más de lo que recomendaba la entidad científica, y aquí es aún más, decía 750, sin embargo 1.400.000 toneladas. Y todo esto hizo, pues, digamos, que prácticamente colapsara porque se estaba sobreexplotando. Definitivamente la FAO dice que el jurel está sobreexplotado, pero se refiere, pues, a esta zona. Y si nosotros hablamos de porcentaje, en esta zona de Chile se captura el 90% y nosotros capturamos el 10%, ¿no? Entonces, yo creo que todo debe estar centrado en esta zona donde hay mayor peligro, donde la cosa está grave. Ahí es donde tendría que centrarse el jurel y no estar, digamos, básicamente impulsando, digamos, una medida que sea, digamos, en todo el área, o entre el rango de distribución del jurel. Y en la alta mar es todavía más patética, digamos, la caída. Más o menos de casi 900.000 toneladas tenemos capturas bastante ínfimas. Es bastante preocupante. Lo de Chile igual. En Chile, la captura en alta mar, en rojo, la captura dentro de las 200 millas, ellos capturaban bien en alta mar. Pero en los últimos años, prácticamente las capturas en alta mar son pequeñitas. El año pasado capturaron apenas 4.000 toneladas, ¿no? De las casi 300.000 toneladas que capturaron ellos, en la alta mar tenían apenas 4.000 toneladas. Pero si este es el declive de la cual nos preocupamos, de la gran caída permanente de esta población del jurel, principalmente en la zona centro-sur de Chile, y esto es lo que pasa en el Perú. O sea, en el Perú siempre hemos tenido altas y bajas permanentemente. O sea, que no es una figura como esta, para que esta OROP trate estas dos poblaciones como una sola. Porque estamos viendo claramente el comportamiento acá en esta zona que es diferente a esta. Aquí siempre vamos a tener en algunas oportunidades una captura importante, algunas vamos a bajar, y así se mantiene intermitente. Aquí no hay, digamos, sobreexplotación, como se indica acá en la zona norte-centro de Chile. No, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Y esto lo vamos a ver acá todavía, por ejemplo. Acá tenemos cómo es que se distribuye tanto la flota de Perú, la flota de Chile y la flota internacional. Esas son las tres grandes flotas que está pescando, digamos, frente al Pacífico. La de Perú, por ejemplo, dentro de las 200 millas. Aquí no hay transzonalidad de pesquería. No me refiero a la transzonalidad del jurel. El jurel podría escaparse un poco más, pero no tenemos una flota al frente, no hay transzonalidad del jurel, o digamos de la pesquería en el Perú. En el caso de Chile, sí, acá en esta zona, básicamente sale fuera de las 200 millas, estas son las 200 millas, tiene pues una transzonalidad pesquera, ¿no? Y aquí sí puede aplicarse la famosa medida de compatibilidad, ¿no? De tal manera que se debe trabajar como una sola unidad. Y la flota internacional, esta amarilla, está concentrada en esta zona. No está en ninguna otra parte, no está frente al Perú, sino está en esta parte. De manera que la Europa debe centrarse, porque acá está el 90% de todas las capturas, en esta zona, y dejar a nosotros hacer nuestra propia investigación, exploración, regulación, conservación y ordenación de nuestros recursos, ¿no? Eso debíamos tenerlo en cuenta para las futuras reuniones de la Europa, a fin de que no intenten, aunque sea indirectamente,
tratar, digamos, de ingresar a las zonas de las 200 millas. La medida de ordenación del Jurel, después de la parte científica, ha sido pues todo un proceso igualmente. La primera medida que se adoptó inmediatamente en el 2007 fue tratando de limitar el esfuerzo. Digamos, hacemos este convenio, pero paramos el esfuerzo pesquero al año 2007. No vamos a incrementar la flota a partir del año 2007, porque la pesca en el año 2008 y el 2009 debe hacerse con los niveles de esfuerzo del año 2007. Pero sin embargo han habido algunos otros países que tenían captura histórica, pero que querían tener un plazo suficiente como para poder, digamos, ingresar a la pesca. Es el caso de Perú, que pidió, y otros países, al año 2009. Hasta el año 2009 podían acreditar embarcaciones. Y efectivamente así se hizo con las medidas interinas, que al año 2009 Perú acreditó un total de 75.416 toneladas brutas de esfuerzo pesquero. Ya para el año 2012 empiezan a dejarse un poco de lado lo del esfuerzo y empiezan a dictar medidas sobre las capturas. Reducir las capturas de jurel, en este caso al 40%. Se había pescado 700.000, hay que disminuirla al 40%. Así al ojo, sin recomendaciones científicas, sino una decisión rápida de disminuir, digamos, al 40% para poder tratar de recuperar los niveles de biomasa del jurel. Y luego vienen ya, en el momento en que la Europa entra en vigor, las medidas de conservación y ordenación del Trachurus murphy, del jurel, la cual, digamos, en el 2013, ya cuando entra en funcionamiento, se establece una cuota con los métodos que les he explicado en la primera parte, de las bases científicas. En el área de aplicación debe ser de 438.000 toneladas y para todo el área de distribución 438.000 toneladas. ¿No? Perdón, para Perú tenía una cuota de 18.600 toneladas. Para el 2014 se deja de lado la referencia que se tenía para hasta este momento la captura del 2010. La captura del 2010 era el principal parámetro para la adopción de medidas de regulación en los dos subsiguientes años. Pero de repente, a partir del 2003, no sé, puede ser por iniciativa de Chile, que el presidente de la OROP, Bill Mansfield, por su propia cuenta, propone una forma de asignar las cuotas. La asignación de cuotas propone este cuadro, en la cual no toma en cuenta el año 2010, en que Perú había capturado 40.000 toneladas en la alta mar, una captura importante, que eso servía justamente como parámetro para todos, hacer una cuota. Con esos 40.000 toneladas nos tocaba 24.000. Un año tuvimos una cuota de 24.000 toneladas, justamente eso, pero cambian las reglas para el año 2003. Bill Mansfield propone este cuadro con rangos de captura histórica del año 2009. Aquí no teníamos casi captura permisible. Estábamos prácticamente con 1.1, ¿no es cierto?, a comparación de Chile, que tenía 69. Y luego, si tomamos 5 años, peor para nosotros, porque no teníamos captura permisible 10, 15, 20, 30, hasta los 50 años. Todo esto era, pues, digamos, para beneficio de Chile. Chile, con todos estos niveles, podría capturar niveles muy altos, pero para Perú, prácticamente, en algunos casos, era cero, no podía entrar a tener una cuota en la alta mar. Eso fue una propuesta de Bill Mansfield, del presidente de la OROP, pero finalmente se tomó, digamos, una decisión. Yo creo que se adoptó definitivamente tomando en cuenta el año 2009, en que Perú tenía algún tipo de captura, con 1.1, ¿no? Y la decisión es que
bueno, este es para la reunión de Honolulu, la captura de 460.000 toneladas. Pero esto de tener una cuota para el Perú no es tan fácil. Es una negociación que dura casi toda la reunión. Todo el tiempo está pensando todas las delegaciones en la cuota, diferentes formas, diferentes medidas, diferentes propuestas de cada uno de los interesados de los países, Chile, Perú, ¿no? Acá tenemos, digamos, un cuadro en los cuales se presenta como propuesta peruana, porque nosotros, como Sociedad Nacional de Pesquería, habíamos colaborado con mucha anticipación, ¿no? Preparando alternativas para la adopción de cuotas en la alta mar, alternativas tomando en cuenta la captura del año 2010, por ejemplo, como primera prioridad, ¿no? Todos estos documentos que contribuyó la Sociedad Nacional de Pesquería se envió, digamos, al Congreso, a Produce, etcétera, digamos, para que sirva de elemento de discusión para adoptar ciertas estrategias, escenarios para la adopción de una cuota. Bueno, cuando llegamos allá, vimos pues que prácticamente cuando llegamos a Auckland, vimos que el ambiente era adverso a Perú, un ambiente bastante adverso a Perú, y era muy poco probable que nos dieran una cuota significativa con referencia al año 2010 y con el antecedente de que en el año anterior, para el 2014, ya se ha adoptado como parámetro el año 2009, ¿no? En la cual la cuota en el año 2009 fue apenas de 4.000 toneladas, ¿no? Acá entramos con una estrategia. La estrategia fue de que tomar en consideración la captura del 2013, la cuota que nos había dado 18.000 toneladas, y luego el 2014 nos había dado solamente 4.000 toneladas, y la estrategia fue, digamos, de cuánto de diferencia habíamos tenido de pérdida, igualmente los otros países cuánto se había perdido en el año 2014 con respecto al año 2013. Y eso hace, digamos, una proporción de los negativos, y finalmente con esa proporción Perú tendría pues el 77% de incremento de su cuota con respecto al año 2014, y obviamente aquí no se ve bien, pero se llega a 17.719 toneladas como propuesta peruana. 17.000 toneladas. Pero ya, digamos, en la plenaria de la reunión, con la participación de todos los países, ya tenemos propuestas de Perú, tenemos propuestas de Chile, tenemos las propuestas del presidente de la reunión, etcétera. La propuesta de Chile, básicamente, tener para Perú algo así como 5.000, para ellos 297.000. La propuesta de Perú sigue siendo 17.000, ¿no es cierto? Y luego, en esta parte de capturas reportadas al año 2014, también se tomó en cuenta que Perú pues había capturado solamente, a pesar de la cuota de 4.000 toneladas, solamente había capturado 2.557. Todos esos aspectos han redundado, digamos, en que se dé pues una cuota, se piense en darle una cuota bastante disminuida. Este es el cuadro final que presentó ya el mismo presidente de la reunión, porque el presidente ha estado pensando, digamos, y sobre todo trabajando en la noche, seguramente con varios asesores del grupo que tiene, digamos, de países como Australia, como Estados Unidos o de repente el mismo Chile, de cómo finalmente decidir la cuota. Entonces, llega una mañana el presidente y presenta, pues, digamos, una propuesta en la cual Chile se retiraría de la alta mar, es decir, ya no daría el expreso consentimiento. Si se retira Chile de la alta mar, va a quedar, digamos, un volumen bastante reducido
para repartirse, digamos, la pesca en el alta mar. Entonces nadie quiso, nadie aceptó, porque disminuía tanto a China, a la Unión Europea, a Vanuatu y otros países que son los principales pesqueros, pero finalmente se aprueba esta propuesta del presidente de la reunión. Tenemos acá la propuesta de Perú, que había disminuido a 11.000, ¿no? Acá, a 17.000, una de las primeras propuestas. Luego Perú se bajó un poco a 11.000, pero finalmente logró 7.000 toneladas de cuota, digamos, para la alta mar. Todo esto, evidentemente, es para la alta mar. Es curioso, digamos, que el presidente ponga aquí other removals, refiriéndose, digamos, a otros que no sean pesqueros de la alta mar, sino otros removals, haciendo, digamos, como prácticamente infiriendo, digamos, en la 200 millas, ¿no? Esto, 50.000 toneladas. En el caso del Perú, por ejemplo, le pone, digamos, algo así como 50.000 toneladas, ¿no? Que son los que restan de todo lo que se agarran 410.000 toneladas para la alta mar y solo 50.000 para los otros que puedan pescar. Se asume que son los países ribereños. Puede ser, digamos, Ecuador, puede ser Perú, ¿no? Pero nosotros no podemos aceptar, porque, digamos, el Perú, de acuerdo a todo lo que se ha explicado, es un país soberano dentro de las 200 millas, lo respalda, digamos, los convenios internacionales, el derecho al mar, el Acuerdo de Nueva York, Código de Conducta Pesca Responsable, etcétera, de manera que Perú creo que tiene ahora 95.000 toneladas de cuota para pescar dentro de las 200 millas, y para eso ha presentado una declaración en la cual efectivamente manifiesta en términos generales sus derechos soberanos de explorar, investigar dentro de las 200 millas, y que adoptaría las medidas pertinentes dentro de sus aguas de jurisdicción nacional. Entonces, finalmente, todas estas discusiones se expresan ya en la adopción de unas medidas de conservación para el Tachuros Murpi, ¿no? Que es el documento ya oficial de la Comisión, en la cual estos dos, digamos, acápites de este documento habla sobre el manejo o ordenación de las capturas, en la cual dice que en el 2015 el total de capturas del Jurel en el área en el cual esta comisión aplica, de acuerdo con el parágrafo 1, debe ser limitada a 410.000 toneladas, ¿no es cierto?, en el área de competencia de la OROP. Los miembros y los partes contratantes cooperantes deberán, digamos, compartir esta captura total en tonelajes, tal como aparece en la tabla 1. Pero este punto 10, que siempre no me ha gustado, pero siempre se repite, dice: miembros y no miembros acuerdan acá dice, teniendo en cuenta el asesoramiento o la recomendación del Comité Científico, que las capturas del Tachuros Murpi en 2015, en todo el rango de distribución del stock, no debe exceder 460.000 toneladas. Si tú sacas la diferencia, son 50.000 toneladas, digamos. Y este es el cuadro definitivo final aprobado que aparece en esta medida de conservación de la OROP, que Chile tiene 297.000, China 29.000, la Unión Europea 28.000, Rusia 15.000, Vanuatu 21.000 y Perú tiene 7.400. Los más contentos evidentemente son China, la Unión Europea, Rusia también, Vanuatu, que son los pesqueros que están siempre en esa zona pescando, digamos, el Jurel. Este es un resumen ya de las cuotas y las capturas del Jurel. En el año 2009 prácticamente las cuotas y las capturas van disminuyendo, y para Chile igual, ¿no? Bueno, ahora viene un tema
que preocupa. En esta reunión de la Europa ya se dispuso en las rutas, digamos, en el roadmap del comité científico, o sea, en la hoja de rutas del comité científico aparece tareas prioritarias. En una de las tareas prioritarias se establece que ya debe empezarse, digamos, a estudiar y le da, digamos, algunos encargos al comité científico para que empiece a estudiar la pota. La pota, ahí ya viene la preocupación de nosotros. Nosotros hasta ahora no hemos hecho captura histórica. Los que están pescando pota fuera de las 200 millas son los chinos, los taiwaneses, los coreanos, de repente los japoneses y otra flota internacional que ya hace tiempo hace captura histórica, mientras que nosotros no hemos hecho nada de captura histórica. Y en el momento, como hemos visto ahora, digamos, con el jurel, nos puede ocurrir lo mismo con la pota. Inclusive puede dictar medidas en todo el rango de distribución de la pota, incluido las 200 millas. Entonces, tenemos que estar atentos a estos y tenemos que trabajar mucho con respecto a la pota. Por eso que un poco que había visto por conveniente también hablar sobre la pota, porque la Europa ya se está metiendo en lo que es la pota. Ahora, la pota tiene una distribución amplia, como ustedes ven acá, tiene una distribución acá, digamos, generalmente de los calamares, acá en esta parte el ílex argentino, que es bastante importante. La pota, digamos, se distribuye en toda esta área. Vemos que ha ampliado su área, tanto, digamos, hacia la alta mar también y hacia el sur también, o sea que tiene una distribución. Las principales pesquerías son en el Golfo de México, más o menos, por los mexicanos, luego el Golfo de California, perdón, y el Perú y Chile, ¿no? Son los tres partes donde prácticamente se captura la pota. En Chile no pasan más de 120.000 toneladas y nosotros hemos sobrepasado básicamente, digamos, ya casi más de 500.000 toneladas. Hay una pesca sostenible hace muchos años que ha desplazado a los industriales, que es de color rojo, a la pesca industrial. Todo se hace, digamos, con pesca actualmente artesanal. En Chile, básicamente, al inicio, en Chile, la pota lo destinaban íntegramente a la harina, porque ellos, cuando apareció la pota en el sur, pensaban que era un competidor voraz de las principales especies como el jurel, la merluza, el congrio y otras especies, de manera que se asustaron y le pusieron en la lista de especies que se pueden hacer harina de pescado. Todos estos años se hacía harina de pescado. Recién, a partir del 2012, sacan de la lista a la pota de especies que no deben ser destinadas a la harina de pescado. Entonces, en la práctica, bueno, aquí tenemos diferentes flotas. Esta es una flota calamarera, verdaderamente industrial, y esta es la embarcación con la cual nosotros estamos pescando, estamos capturando, ¿no? Son pequeñas embarcaciones que no tienen los instrumentos suficientes como para la pesca, como lo tiene este. Tiene los jigging machine a los costados, tanto a babor como a borda, tiene focos, tiene, digamos, todos los sistemas de conservación a bordo, tiene sistema de navegación, termógrafos y todos los elementos necesarios que no tiene la flota artesanal. Pero acá vemos un poco lo de la biomasa. La biomasa de la pota está pues, por encima de los casi 25 millones, 15 millones, digamos que podría ser, pero la captura permisible, perdón, esto es 1,5 millones más o menos. La captura permisible, la captura es generalmente 800.000 toneladas, ¿no? Pero hay un científico que se llama Nigmatilum, en el año 2000, dijo que los omastréfidos, o sea, donde están comprendidos todos los cefalópodos, etc., son la garantía de la alimentación del futuro en el mundo y de proteína de alta calidad. Por la abundancia, porque es la especie en estos momentos que es abundante en toda parte del mundo desde el punto de vista de consumo humano directo,
y que puede servir, digamos, para el futuro de la alimentación del mundo, ¿no? En las medidas de ordenación, lo que hay que desarrollar, hay que resaltar es que evidentemente la medida de ordenación dispone que se cree una flota industrial, se impulse una flota industrial para el mejor aprovechamiento del recurso. El desembarque de la pota, ya lo hemos visto, digamos, porque esto es un poco la parte criticable también, ¿no? Es la forma como descargan, digamos, la pota. De la bodega a mano, 20 kilos, 30 kilos, digamos, puede ser, digamos, y en la organización internacional de trabajo, esto no es posible hacer, porque, digamos, prácticamente un solo individuo está sacando uno por uno 20, 30 kilos, digamos, de cada uno, digamos, con peso, digamos, hacia las bandejas, a cada una de las potas de estas embarcaciones. Y luego este es más o menos el tamaño de las potas que va, pues, digamos, a las plantas. Y esto soy yo, que estoy ahí, digamos, agarrando, digamos, un anzuelo. He visto que apenas se alumbran con una botella de gaseosa vacía, le ponen un foco adentro, digamos, de cocina, un plomo al fondo de la botella, lo lanzan y se ayudan en la pesca, ¿no? Pero sin embargo hay que reconocer que con todo ello, digamos, hayan capturado 500.000 toneladas casi anualmente. Es admirable, digamos, el esfuerzo que hace la flota. Pero sería otro el asunto si es que ellos se modernizaran. Porque cuando yo visité al Japón a ver este tema, veía embarcaciones de 2 o 3 toneladas, todos ellos con jigging machine. Es decir, igual que las flotas que hemos visto, esas grandes, implementadas con jigging machine, también las pequeñitas tenían jigging machine, tenían bodega isotérmica y todas las condiciones de navegación y todo muy bien equipadas. Y esa es la pesquería del calamar, realmente. Ahora, si vemos lo que hemos visto, la distribución de la pota con respecto al área de jurisdicción de la Europa, vamos a ver esto, básicamente, ¿no? El área de jurisdicción de la Europa es todo esto, pero la pota, digamos, se distribuye en esta área, como hemos visto. México queda fuera, los únicos que quedaríamos seríamos Chile y Perú, básicamente, y toda la flota de alta mar que pesca en toda esta zona. Y veamos, mira, el potencial que tiene, digamos, esta área de pota. Lo que nos dice el IMARPE que una biomasa de más de entre 2.5 y 3 millones es de las 200 millas. ¿Y cuánto más habrá en toda esta zona, no? ¿No es cierto? Entonces hay que ver todos estos aspectos, ¿no? Vamos a avanzar rápido para... Y esto es, digamos, una muestra, digamos, de cómo ya Taiwán está presentando reportes a la OROP. Su informe nacional de la OROP se ha basado básicamente de la pesca que está haciendo en la alta mar del Pacífico sobre la pota, ¿no? Están pescando frente a Chile, frente a Perú, al inicio dentro, después, digamos, ya en los últimos años fuera de las 200 millas. Bueno, ellos están pescando 30.000, pero China pesca casi 200.000 toneladas, ¿no? Fuera de las 200 millas. Aquí, el artículo 5 de la ROP se entiende por embarcación calamarera nacional aquellos mayores de 32.6 metros cúbicos de capacidad bodega que se dedican a la actividad extractiva de recursos calamar gigante, que utilizan sistemas mecanizados o automatizados, sistemas jigging dobles o simples para el lanzamiento de líneas poteras, sistema de iluminación de 2 líneas paralelas, a babor y estribor. Eso es lo que pretende incluso nuestra legislación, pero en realidad no se está cumpliendo. Básicamente, una forma de demostrar que cómo incluso una chombetera se puede transformar en una calamarera. Esto fue, digamos, un proyecto que lo hicimos el año 1900,
no, 1982-83, la cual yo viajé a Japón para hacer un poco de transferencia de tecnología, ver, digamos, todos los aspectos técnicos de la flota y aplicarlos, digamos, en el Perú. Y aquí, digamos, tenemos finalmente una flota calamarera, pero el año 82-83, ¿no? Y esta es una foto con el ministro de Pesquería de esa vez, de esa oportunidad. Bueno, vamos a pasar a las recomendaciones finales de esta conferencia. Nosotros, evidentemente, tenemos que culminar el proceso de ratificación del Convenio de Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros en el Océano Pacífico Sur. Tenemos que seguir defendiendo, o sea, tenemos que tener la defensa de la soberanía y jurisdicción del Perú sobre su zona marítima de jurisdicción nacional para la investigación, exploración, explotación, conservación y ordenación de los recursos pesqueros de conformidad con la Constitución Política del Perú, la Ley General de la Pesca, el propio Convenio de la OROP y el Derecho Internacional del Mar. Aspirar, pues, obviamente, a un mayor volumen de pesca en la alta mar en las asignaciones de cuota, tomando como referencia como captura histórica del 2010, en el caso que sea asignado como cuota sobre la base de capturas históricas. Pero velar por cumplimiento del artículo 21 del convenio para asignar cuotas tomando 10 criterios, porque eso ni se le toca, porque esa parte, digamos, del artículo 21 que dice que los 10 criterios son básicamente disposiciones obligatorias, la OROP no lo cumple, simplemente toma uno de los criterios, que es la captura histórica. Aspirar a cargos claves de la OROP. Nosotros debemos aspirar, es parte de la estrategia. Chile acaba de tener prácticamente en poder toda la OROP. Tiene, digamos, la vicepresidencia de la OROP, tiene, digamos, la presidencia del comité técnico y tiene varios aspectos, tiene mucha influencia en ese caso. Desarrollar la pesca industrial de la flota en alta mar para contar con captura histórica en futuras asignaciones y para incrementar las capturas y las proteínas alimenticias de alta calidad. Con esto yo termino. Muchas gracias. Primero, ¿por qué Perú no ha firmado ahora el convenio? La segunda pregunta es, vemos que en la reunión de la ONU, la preocupación principal de Perú es lograr una mayor cuota. Pero sin embargo, yo veo que no hay ningún esfuerzo pesquero por reconocer esa cuota fuera de la ficha libre. De repente, deberíamos propiciar que el Estado dé algún tipo de incentivos a la zona industrial para pisar la fiscalía afuera. En ese sentido, tiene que haber cosas que se puede hacer, cómo la sociedad puede proponer al gobierno que cree algún tipo de incentivo para propiciar que los industriales salgan a la fiscalía. Y el tercero es, si bien es cierto, la cuota es un recurso puro, pero vemos que todo el esfuerzo del Estado está utilizado exclusivamente para los profesionales. Entonces, ahí también va un poco mi consulta. ¿Qué hacer lo que la sociedad no sabe que quiere para lograr que el Estado propicie, cree, incentive la pesca de la cuota para los profesionales? Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo le daría la palabra a Elena. Claro, a veces no justifica el esfuerzo de ir a la mar a pescar para las dificultades que hay por esos bajos volúmenes. Sin embargo, el esfuerzo ha habido, ¿no? Las capturas que bajan, el esfuerzo ha habido. El segundo vinculado con ello es que, por ejemplo, si bien Chile debería haber, como el señor dice, la pesca en la mar se da frente a las costas de Chile. Como regla de oro, Chile debería dar las posibilidades del avituallamiento, de tal manera que se vayan a ofrecer
poco. Nosotros, hay un montón de empresas pesqueras que han presentado sus expedientes solicitando, digamos, permisos para la cuota, sobre todo en el contexto de que varias embarcaciones fueron dejadas de utilizar para las proezas, ¿no? Lamentablemente, el Ministerio no ha querido otorgar. Hoy en día entiendo que lo que están viendo es de ordenar todo lo referido al sector artesanal, pero interés hay por la, digamos, de la flota industrial, y lamentablemente, ¿no? Lo que estamos viendo es que si empieza a entrar la flota en Europa, lo que va a pasar es que Perú se va a quedar sin flota, ¿no? Porque se va a utilizar el criterio de pesca histórica, como estamos viendo en el caso del Jurel, y Perú no tiene nada, pues, de pesca histórica en alta mar. Y si queremos pesca en alta mar de flota, tenemos que permitir la pesca dentro de las líneas marinas para hacer la operación atractiva, ¿no? Entonces esperemos pues que, digamos, que se termine rápidamente el ordenamiento de la flota, digamos, artesanal, pero además que simultáneamente a ver la participación de la flota industrial. Estamos hablando de que el IPARPE cada año dice se puede pescar más o menos 1 millón de toneladas en nuestra zona de dominio marítimo y se pesca la mitad. Estamos de 500.000 toneladas, que más o menos pues son 500 millones de dólares de exportaciones, son, no sé, 30.000 empleos. O sea, estamos hablando pues de una potencialidad interesante, y sobre todo pues si queremos más empleo, más PBI, más exportaciones, no deberíamos dejarla de lado, ¿no? Sin duda a nosotros nos interesa y creo que al país le beneficiaría, digamos, que ello pueda realizar. La firma de adhesión a la ONU está confirmada o todavía está en trámite. Y si esto implica adhesión a la Convención del Mar. Ok, gracias. Gracias por tu pregunta. En Oakland, frente a la presión básicamente de todos los estados miembros, ¿no? Y con la tensión que existía, Perú se comprometió, apenas regresando, a acelerar, digamos, el proceso de ratificación, porque el expediente está en Cancillería y hubo un compromiso de que esto prácticamente ingresaría inmediatamente al Congreso para su discusión final y la aprobación de la ratificación del convenio, porque el convenio sí lo hemos firmado, pero lo que queda, digamos, es ratificarlo, ¿no? Entonces, pero por lo que he conversado con un asesor parlamentario, todavía no ha llegado, digamos, el expediente al Congreso. Es posible, ya está, ¿no? Entonces sí está mucho mejor. Es cuestión, digamos, es cuestión del Congreso que pueda ratificar el convenio, ¿no? Y lo otro es que si esto significa, en este caso, adherir, digamos, a la convención, no necesariamente, no. Pero sin embargo, mi opinión personal va también a la pregunta primera que se ha hecho: ¿por qué no somos partes de la Europa? ¿No es cierto? En realidad, tenemos la urgencia de ser parte, digamos, de la Europa. Porque hemos visto en estas reuniones que si no eres parte, no eres nada. No puedes, digamos, conversar, no puedes votar, no te consideran. Simplemente te ponen como observador en una silla aparte. Los que discuten son los miembros. Definitivamente, entonces tenemos que estar dentro para poder defender nuestros intereses. Este interés que tanto digamos, peleamos por defender nuestros derechos de soberanía, jurisdicción, eso tenemos que hacerlo adentro. Porque de afuera, y menos, si esta convención prácticamente está adyacente, está frente a nosotros, no podemos estar fuera. Y de otro lado, la sensibilidad de la opinión mundial es que si no eres parte de organismos de conservación de los recursos, vas a tener problemas también en el comercio de los productos, etcétera, porque ya los otros países compradores están fuertemente sensibilizados en este sentido de que aquellos países que no colaboren con la conservación de los recursos tienen ciertas limitaciones para el acceso a los mercados. Ahora, mi
opinión personal también es que no nos podemos quedar aislados de toda la movilización internacional que existe. ¿No? Todo el mundo acepta la Convención del Mar, nosotros no podemos ir fuera, ¿no? Fuera se ve diferente. Cuando uno se junta en un foro internacional donde todo el mundo habla el mismo idioma y uno habla solito otro idioma, no da, pues, ¿no? Tenemos que ver, digamos, de poder ratificar el convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar. No solamente ese convenio, sino también el acuerdo de Nueva York. Entonces, nos estamos quedando, digamos, en la ratificación de una serie de instrumentos internacionales de pesca que son sumamente importantes. Están adscritos a la CONMEMAR, siendo el Perú uno de los forjadores de la teoría universal de las 200 millas. Es en Latinoamérica, conjuntamente con Colombia, los únicos dos países que no la han ratificado. Hay que tener en consideración que en los instrumentos internacionales vinculados a la pesquería, instrumentos que datan con posterioridad a 1982, que fue el año en que se aprobó la Constitución de los Océanos, no hay ninguno de ellos, ningún instrumento internacional que no esté basado o sustentado en la CONMEMAR, ninguno. Incluido, por cierto, todos aquellos que sustentan la OROC del Pacífico Sur. Está, aparte de la CONMEMAR, está el Acuerdo de Nueva York, el Código de Conducta para la Pesca Responsable, que aunque no siendo vinculante, es, por cierto, un instrumento referencial básico en todos los convenios internacionales modernos de pesca. Está el acuerdo de cumplimiento de 1993, que es también importantísimo tenerlo como referencia, y no hay, repito, instrumento de pesca moderno que no esté amparado en la CONMEMAR. Más aún, el Perú ha suscrito, se ha adherido y ha ratificado algunos acuerdos internacionales de pesca que están sustentados en la CONMEMAR. Hablemos de la otra Europa a la que está el Perú adscrito, que es la CIAP, la Comisión Interamericana de la Atún Tropical. Está basada fundamentalmente en la CONMEMAR y el Perú forma parte de la CIAP como un tratado ratificado. Consecuentemente, no hay ningún inconveniente, ni jurídico, ni de ninguna otra especie, para que el Perú no ratifique esta situación. Parece ser que el problema central está en alguna suspicacia, ni siquiera electoral, ni siquiera electorera, respecto de quienes se oponen a la CONMEMAR. Hay distinguidas personas que se oponen a la CONMEMAR por X razones, pero también hay juristas de muy destacada trayectoria en el ámbito nacional e internacional peruano que están apoyando esta adhesión de
adhesión del Perú a la CONMEBOL. Sin duda alguna, los forjadores de la posición peruana en todas las negociaciones de la CONMEBOL fueron Miguel Bácula y Alfonso Arias Heredia, individuos jurisconsultas peruanos que están precisamente a favor de esta, o estuvieron en su momento a favor de esta situación. En fin, no se conoce alguna razón por la cual desde el año 2001, en el año 2001, siendo presidente de la República, don Valentín Paniagua, su canciller era Javier Pérez de Cuellar, y desde el año 2001 Javier Pérez de Cuellar remitió como canciller al Congreso de la República la ratificación o la postura oficial del Perú para ratificar a la CONMEBOL. Está esa posición, esta propuesta, este planteamiento está en el Congreso de la República desde hace 14 años. Es decir, ya han pasado 3 gobiernos y este asunto está metido en un cajón de algún escritorio del Congreso de la República. Consecuentemente, no se sabe qué cosa es lo que puede haber de por medio. En su momento, para que el Congreso de la República pudiera recibir esta propuesta del canciller, se obtuvo 17 opiniones favorables de cada uno de los ministerios. 17 ministerios opinaron favorablemente, todos los ministerios, o sea, todo el poder ejecutivo aprobó en su momento, o en todo caso emitió opinión favorable en su momento para que la CONMEBOL fuese aprobada. Y sin embargo, repito, hace 14 años que tenemos este padecimiento de mantener oculto en la agenda del Congreso la aprobación de la CONMEBOL. Muchas gracias, Alfredo, por tus comentarios. Muchas gracias.